Los frutos del Evangelio son tan grandes que deseamos que todos los hombres reciban las bendiciones y el mismo Espíritu que han sido derramados tan abundantemente sobre todos nosotros. Vayamos por el mundo y proclamemos la buena nueva a toda la creación. Soy Monseñor Octavio Ruiz, arzobispo emérito de Villavicencio y también exsecretario del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Estamos realizando este programa que se llama Evangelio y Misión, con el cual hemos querido colaborar para tratar de entender de la mejor manera qué es el Evangelio, qué es lo que el Señor nos pide y en qué consiste la tarea de la evangelización, recordando fundamentalmente que todos los bautizados hemos recibido el encargo de anunciar el Evangelio con la palabra, pero sobre todo con el testimonio de vida. De tal manera que el Señor nos pide que seamos sus testigos y que podamos hacer la presencia suya, de su amor, de su misericordia, ante todos los pueblos. Y esta tarea que el Señor nos encomienda debe producir en nuestro corazón una enorme alegría. No podemos nosotros ser misioneros tristes, apabullados, o como dice el Papa, con una cara vinagrada. Todo lo contrario, tenemos que expresar el gozo de haber encontrado al Señor en nuestra vida y seguir esa invitación que nos hacía el Papa Benedicto XVI cuando se celebró el Año de la Fe, que nos invitaba a mostrar la alegría de nuestra fe, de ser creyentes, sobre todo de haber encontrado a Cristo en nuestro camino. Y también recordábamos en las exposiciones anteriores cómo el Papa Francisco nos quiso regalar una hermosísima exhortación apostólica que se llama precisamente La alegría del Evangelio, para hacernos ver cómo nosotros tenemos es que manifestar un mensaje de gozo, de esperanza, de alegría a un mundo cargado de tantos problemas, de tantas dificultades, de tantas ideologías que muchas veces nos quieren separar del Señor y hacen que nuestra vida vaya perdiendo cada vez más el sentido. Y por eso el Papa Francisco nos invitaba a que nuestra iglesia no sea una iglesia encerrada, una iglesia de puertas cerradas, sino todo lo contrario, como él dice, una iglesia en salida, es decir, una iglesia que abre sus puertas para que quienes somos bautizados, quienes somos ministros del Señor, quienes son catequistas, es decir, todos los que hemos recibido ese encargo, salgamos con gozo a anunciar el Evangelio y dar testimonio de él. Y eso supone que nos vayamos cargando cada vez más de un espíritu misionero. Misionero no tanto en el sentido de que tengamos que ir a tierras extrañas donde no se conozca el Evangelio. Para ello hay ciertamente personas que han recibido esa misión. Pero todos nosotros tenemos es que salir. Es decir, que cuando nos encontramos con alguien tengamos una palabra de gozo, de esperanza, que no tengamos miedo de invitar a otros a creer y abrir las puertas de su corazón al Señor. Y esto supone de todos nosotros, lógicamente, un cambio de actitud permanente en nuestra vida, de tal manera que podamos ciertamente dar testimonio, podamos en todo momento mostrarnos alegres, contentos con nuestra fe, a pesar de momentos difíciles que podamos vivir, porque estamos convencidos, seguros de que el Señor está a nuestro lado, que Él nos acompaña, que Él nos anima y que nos envía su Espíritu Santo para que de todas maneras podamos cumplir esa tarea. Y eso lo llama el Papa justamente como una conversión pastoral. Una conversión pastoral que en primer lugar supone mi conversión personal. Yo no puedo ir a hablar de Cristo si no estoy profundamente unido a Él, si no siento su presencia y no siento el gozo y la alegría. Es cierto que hay momentos, podríamos decir, de desierto espiritual en que no sentimos fácilmente esa presencia, pero es cuando nosotros, lejos de abandonarlo, tenemos es que decirle: Señor, permite que sienta tu presencia, que haya aunque sea como un pequeño susurro en donde sienta que estás a mi lado, que no me has abandonado. Y hay que tener en cuenta que muchísimos santos han pasado por esa experiencia y han sido momentos ciertamente difíciles, duros en su vida, pero que les reconfortó y les fortaleció su fe, su esperanza y sobre todo nunca decayó a su amor, porque pudieron sentir de una u otra manera el amor de Dios que realmente estaba acompañándolos y animándolos en todo momento. Por eso nuestra tarea es anunciar el Evangelio.
y anunciarlo con gozo y alegría. Y que podamos incluso muchas veces anunciarlo con manifestaciones sencillas, como aquellas que se realizan en lo que se llama la piedad popular, que son manifestaciones, expresiones de fe que nacen del corazón, que puede ser el participar en una peregrinación, el hacer una novena, el que podamos nosotros en un momento determinado unirnos con otros para orar. Es decir, hay tantas expresiones de piedad popular, pero lo importante es que esas expresiones que son sencillas nos puedan llevar a aceptar a Cristo en nuestra vida y sobre todo de acogerlo en los sacramentos, en su palabra, sobre todo en la Eucaristía. Y de ahí la importancia de que estemos unidos como comunidad y ayudemos a renovar nuestras parroquias para que todos juntos nos animemos mutuamente en el camino de nuestra fe y lo hagamos verdaderamente con entusiasmo a lo largo de todos los momentos de nuestra vida. El apóstol San Pablo precisamente nos decía continuamente que tenemos que ser hombres y mujeres llenos de gozo y de alegría. Alégrense, es el mensaje de él. Estén siempre alegres y tengan un buen trato con los demás. Expresen esa alegría a través del servicio, del amor, de la misericordia, del perdón, de la reconciliación. De tal manera que tenemos que hacer un esfuerzo para que quien nos encuentre pueda verdaderamente reconocer la huella de Cristo en nuestras actitudes y en nuestras palabras. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que anunciar? Justamente lo que se llama el Evangelio. El Evangelio que no es otra cosa que enseñar aquello que el Señor nos enseñó, aquello que la Iglesia a lo largo de 20 siglos nos ha transmitido. Pero lo más importante es que podamos transmitir el amor de Dios que siempre se anticipa a nuestros actos, que va delante de nosotros y que lo hagamos con gozo, con alegría. Porque anunciar el Evangelio no es simplemente recitar unas doctrinas, unas normas, unos preceptos, unas fórmulas que quizá hayamos aprendido desde niños y que tengamos en la memoria. Sí, es importante que conozcamos y sepamos cuál es el contenido de nuestra fe, pero es que la fe, más que creer en una serie de verdades, es responderle a un Dios que me ama, a un Dios que se ha entregado por mí, a un Dios que me envió a su Hijo para que muriendo en la cruz me pudiera perdonar los pecados y resucitando pudiera darme el gozo y la alegría de esa nueva vida. Y eso es lo que tenemos que transmitir. Y veíamos cómo, por ejemplo, una mamá que puede tener muy poco conocimiento de todo esto, pero le enseña a rezar a su hijo, le da buen ejemplo, lo ama, le va enseñando valores. Eso en el fondo es ir anunciando lo que el Señor quiere de todos y cada uno de nosotros. De tal manera que tenemos que tener en cuenta que la palabra evangelio significa la buena nueva, el gozo, la alegría que tenemos todos nosotros que transmitir a lo largo de nuestra vida. ¿Y cuál es ese gozo y alegría en la vida cristiana? En la vida cristiana es anunciar la persona misma de Jesucristo. Jesucristo que es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Él que ha querido darnos la fuerza, la gracia para que podamos caminar y llegar en el final de nuestros días a la casa del Padre. Él es realmente aquel que da sentido a mi existencia. Él era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Nos enseñó quién es Dios, un Padre lleno de amor y de misericordia, y que Él como Hijo de Dios, parte de esa Trinidad, es decir, que conforma esa realidad misma de Dios juntamente con el Espíritu Santo, Dios nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Y es lo que tenemos que anunciar a los demás de manera sencilla, de manera quizá muchas veces simple, pero lo importante es que lo hagamos con la convicción de que el Señor llena de gozo nuestra existencia, nos llena de esperanza y nos da un sentido a todo lo que nosotros hagamos. De tal manera que esa buena nueva tenemos que anunciarla permanentemente. ¿Y qué es lo que vamos a anunciar fundamentalmente? Tenemos que anunciar que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre, que Dios me amó tanto que permitió que su Hijo muriera en la cruz y que por eso resucitó de entre los muertos para que nosotros pudiéramos gozar de esa nueva vida.
Y es lo que hemos celebrado en las últimas 2 semanas. En la Semana Santa, que recordábamos fundamentalmente el misterio de la pasión y muerte del Señor, y que culminábamos con la Pascua, con ese canto de gozo y de alegría, con esa expresión del cirio pascual que iluminaba el templo y que ilumina toda nuestra existencia, porque Cristo es la luz del mundo, es aquel que vence la oscuridad, el pecado y la muerte, y que nos llama para que nosotros podamos tener esa nueva vida a lo largo de toda nuestra existencia. Y esto es lo que tenemos nosotros que anunciar, y lo tenemos que anunciar no tanto porque nos lo han dicho, sino porque fundamentalmente recogiendo lo que la Iglesia nos ha ido comunicando, aquello que hemos ido logrando asimilar a lo largo de nuestros años de vida, podamos expresar que hemos encontrado al Señor, y que así como cuando uno se alegra profundamente al encontrar un amigo que hace mucho no ve, a una persona amada, y que podemos darle como un abrazo profundo para expresarle nuestro amor, nuestra amistad, nuestra fraternidad, de igual manera podamos decirle al mundo que hemos encontrado al Señor en nuestra vida, que de una u otra manera lo hemos sentido cercano, que de una u otra manera, recordando todo lo que ha transcurrido a lo largo de nuestros años, hemos podido ir sintiendo la presencia del Señor. Queridos amigos que me están escuchando, los invito a que tengamos una pequeña pausa y continuaremos dentro de unos minutos. No te pierdas el programa completo de Evangelio y Misión a través de la aplicación móvil y sigue disfrutando de más temas de formación con Monseñor Octavio Ruiz Arenas y toda la programación que tiene Guadalupe Radio para ti.